Comunicate con nuestro programa. Encontranos en Facebook como Y de repente la noche, Twitter IDRLN. Y de repente la noche. Bueno, y otra línea de comunicación es 432-1122. Si quieren dejarnos algún mensaje, algún comentario respecto de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, hablar de esto que es la independencia y la dependencia también. Y también tenemos un WhatsApp que es el 343-480-3418 por si quieren mandarnos un mensaje a través de esta vía de comunicación. Y es un placer para mí tenerlo aquí como invitado al profesor Juan Vilar, profesor de Historia, graduado en el Instituto Nacional del Profesorado de aquí de la ciudad de Paraná. Fue profesor adjunto y titular ordinario en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde tuve el honor de tenerlo de profesor. Ejerció la docencia durante 16 años en la docencia superior y 31 en el ámbito universitario. Bueno, es una persona que siempre nos parece muy atinado consultar cuando hablamos de este tipo de temas. Así que bienvenido, Juan. Muchas gracias por acercarse hoy hasta aquí y, como decía, es un placer. Bueno, muchas gracias, Sandra. Es un gusto para mí estar aquí en esta radio de la universidad. Sí, porque la verdad es que tenemos un espacio muy lindo en el ámbito de la radio, de la universidad, como para plantearnos estos temas. Y decíamos en la apertura del programa que la independencia, ya lo hemos dicho en otros programas también, cuando conmemoramos alguna fecha patria, es un proceso, ¿no? Es algo que incluso hoy podríamos decir que sigue estando en debate. ¿Usted coincide en este sentido? Sí, efectivamente, bastante. Realmente, bueno, vamos a celebrar nuevamente un nuevo aniversario de la independencia de 1816, pero esa independencia que en algún sentido fue formal, ¿no?, más que real. Bien, a partir de entonces corrió mucha agua bajo el puente. Se produjo un largo proceso, ¿no es cierto?, que desembocó en la organización del Estado Nacional, organización esta que se hizo bajo el liberalismo mitrista hacia la década del 60 del siglo XIX, y en ese entonces ese Estado Nacional liberal efectivamente era muy dependiente de las inversiones extranjeras, de los préstamos británicos, ¿no es cierto? Por esto usted se refiere que fue más, podríamos decir hoy en términos modernos, más virtual que real. Sí, efectivamente. Yo entiendo, y no soy el único, que la independencia no se logra simplemente con una declaración, o incluso a través de triunfos militares, ¿no es cierto?, sino que se necesita afirmarla, afianzarla a través de toda una política independiente que conlleve fundamentalmente toda una independencia económica y cultural, además de social. Pero eso le ha costado mucho a nuestro país, ¿no? Ha sido una lucha muy profunda. Hoy se habla, está muy de moda hablar de la grieta, pero esta grieta, digamos, siempre existió en nuestro país respecto de las posturas así tan separadas, ¿no? Sí, no es una cosa nueva eso, ¿no es cierto? Enfrentamientos entre dos posiciones, por lo menos, fundamentalmente dos posiciones contrarias, las hubo desde mayo de 1810, ¿no es cierto? Y bueno, esos enfrentamientos se saldaron de alguna forma y aparecieron otros, ¿no es cierto?, a través de nuestra historia. Es decir, yo creo que no hay pueblo que no tenga contradicciones, ¿no es cierto?,
y sería una excepción si no los hubiera acá en la Argentina, ¿no? ¿Y por qué cree usted, o cuáles serían los fundamentos principales que cuesta tanto el tema de la independencia, así en términos categóricos, ¿no? Bueno, por empezar, yo creo que hay una neocolonización cultural que viene de lejos, de muy lejos, ¿no es cierto? Y eso efectivamente no se ha saldado. De modo entonces que deberíamos empezar por ahí, ¿no es cierto? Por tener una conciencia de lograr la independencia y no transformarse de golpe en un patriota cuando se ganan campeonatos de fútbol. Claro. Que está bien, digamos, que celebremos y demás, pero sí, no solamente ahí hay que hacer flamear la bandera argentina. Claro, ciertamente, ¿no? Bueno, y por otra parte, y es algo fundamental, una de las cuestiones fundamentales es que nos proclamamos independientes, creemos que somos independientes porque, bueno, elegimos nuestras autoridades, tenemos nuestra constitución, sancionamos nuestras leyes, ¿no es cierto? Pero resulta que vivimos pendientes fundamentalmente, lo que ha tenido muchísimo peso en la Argentina desde hace por lo menos 100 años, de el endeudamiento externo. Exactamente. Y en este momento en donde nuevamente, digamos, luego de un proceso en donde se trató de otra vez repatriar, podríamos decir, la deuda externa, nuevamente hay un gobierno que toma deuda, siendo que existen reservas en el Banco Central y todo lo demás, con lo que significa esto, es una nueva avanzada del neocolonialismo. Pero sí, en realidad nos estamos endeudando ahora como nunca, y más todavía. Ahora, yo no sé si se concretó o no un empréstito por 100 años, un crédito por 100 años, una barbaridad. Es decir, nosotros le dejamos a nuestros bisnietos que paguen ellos las deficiencias nuestras, ¿no es cierto? La incapacidad nuestra. Estamos en niveles récord de endeudamiento externo. Bueno, sí, hubo una época previa en que se transfirió una buena parte de la deuda externa a deuda interna, ¿no es cierto? Afectando a organismos del Estado, ¿no es cierto? Pero en realidad nunca se saldó enteramente esa deuda externa y quedaron pendientes algunas deudas que dieron lugar a esos juicios de los llamados fondos buitres, ¿no es cierto? Que todavía hay pendientes otros. Claro, y esto muestra claramente, digamos, que sigue existiendo a través de estos mecanismos de endeudamiento, mecanismos muy fuertes, digamos, de dominación política, económica, social, cultural. Claro, sí, porque ahora se está diciendo que tenemos que volver al mundo. Eso es una expresión falsa esa, porque en realidad volver al mundo, ¿qué significa? Estrechar relaciones con los africanos, con los asiáticos o con los latinoamericanos, o significa volver a estrechar los vínculos con Europa, con Estados Unidos, para que nos sigan prestando, nos sigan endeudando y nos sigan fijando las políticas económicas en última instancia. Sí, que esto ya ha pasado, como usted lo señalaba, en otros periodos de nuestra historia. Varias veces, ¿cómo no? Podríamos aprender un poco de lo que nos ha sucedido para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? No aprendemos nada. Y en su libro, que ha sido editado por la editorial de la universidad, que habla justamente de la Confederación Argentina y los demás libros que usted, y
todo lo que ha estudiado y ha expuesto, también debe marcar estos procesos, ¿no? El tema, pensaba, el primer gran tomador de deuda fue Bernardino Rivadavia, y digo, y también creo que fueron 170 años después, recién se logró pagar esa deuda. Sí, mucho tiempo después, efectivamente, sí. Claro, en realidad, mayo de 1810 es el inicio de una nueva etapa, ¿no es cierto? Y ahí rápidamente se enfrentaron dos posiciones totalmente opuestas, ¿no es cierto? Y bueno, el artiguismo encabezó digamos, la primera batalla por una auténtica independencia y por un auténtico federalismo y gobierno popular, ¿no es cierto? Republicano y popular. Con la Liga de los Pueblos Libres. Claro, sí. Artigas desde las instrucciones del año 13 que proveyó a sus diputados, bregó por la declaración de la independencia absoluta con respecto a España, y esa declaración, bueno, se demoró hasta julio de 1816, ¿no es cierto? Ahora, desde hace algunos años, algunos historiadores que han descubierto Artigas, están proclamando que hubo una independencia anterior a esa de 1816 acá en nuestro país, y señalan el Congreso de Oriente. El del Arroyo de la China. Sí, claro, efectivamente, eso, que se hizo el 29 de mes de junio del año 1815. Bueno, en realidad, esa afirmación se basa en una expresión de Artigas, ¿no es cierto?, escrita de Artigas, que ha sido interpretada de una manera forzosa, ¿no es cierto?, porque en ese Congreso del Oriente no hubo ninguna declaración de independencia. Se dice que se han perdido las actas, seguramente sí, habrá sido el acta, porque hubo una sola reunión el 29 de junio, y para nada hay indicios hay fuentes documentales, es decir, pruebas documentales, o por lo menos indicios directos o indirectos que ahí se haya proclamado ese día la independencia. ¿Y por qué entonces se interpreta de esta manera? Usted decía, se interpreta forzadamente. ¿Qué es lo que lleva a analizar que, bueno, sería una declaración de la independencia, esta reunión que hubo allí en el Arroyo de la China? Porque cuando Pueyrredón, el director supremo, notificó a Artigas que se había declarado la independencia en Tucumán, ¿no es cierto? Artigas le contestó más o menos en estos términos: ha más de un año que la banda oriental ha declarado su independencia total y respectiva. Pongo en conocimiento a vuestra excelencia. Bueno, entonces, si hacía más de un año, antes de julio del 16, bueno, bien podía ser esa fecha, junio del año 15, claro, ¿no es cierto? Bueno, pero hay por lo menos dos cosas además de lo apuntado, y lo apuntado es lo fundamental. No tenía ese objetivo la reunión del Congreso del Oriente, no tenía ese objetivo, sino el de conciliar posiciones con Buenos Aires. Que ya estaban marcados los antagonismos, ¿no? Sí, sí, obviamente. Desde el año 14, sí, sí. Pero entonces,
El mismo Artigas tiene otras notas que aclaran un poco la cuestión. Por empezar, en el mismo año 13, Artigas dio orden para que los distintos pueblos proclamaran independencia. No tenemos constancia que eso se haya hecho en la banda oriental ni en ninguna otra parte, ¿no? Pero sí, posteriormente, y eso lo ha escrito claramente Artigas, ha hecho esa recomendación. Por ejemplo, he copiado acá una nota, un oficio de Artigas al gobernador intendente de Corrientes, que se llamaba José de Silva, que dice: yo he ordenado a todos los pueblos libres de aquella opresión, se refiere a la opresión porteña fundamentalmente, y no de la corona, como se puede llegar a pensar, que se levante una bandera igual a la de mi cuartel general, blanca en el medio y azul en los dos extremos, y en medio de estos unos listones colorados, signo de la distinción de nuestra grandeza, de nuestra decisión por la República y de la sangre derramada para sostener nuestra libertad e independencia. Así lo han jurado estos beneméritos soldados el 13 de enero de este presente año, 1815. Es nuestra bandera, la bandera la bandera federal, claro. La bandera artiguista, ¿no es Exacto. cierto? Bueno, pero entonces, yo decía que, además de lo que acabo de leer, que efectivamente ya para el año 15, en el momento culminante del artiguismo, con la formación de la Liga de los Pueblos Libres, ya entonces Artigas había ordenado efectivamente que se declarara formalmente la independencia, ¿no es cierto? Está muy, muy bueno. ¿Por qué estamos haciendo este repaso? Digo, para quien recién se suma al programa, estamos tratando de ver todo el proceso histórico que da cuenta de lo que ha sido la Declaración de la Independencia, y el profesor Vilar está señalando justamente los antecedentes, todo lo que tuvo que ver con el protagonismo de Artigas, con el tema de los pueblos libres, porque bueno, esto es un proceso que sigue en constante tensión, podríamos decir, y hoy reaparecen como estas posturas, ¿no?, antagónicas entre quienes siguen bregando, digamos, por una cuestión que sea que refuerce la soberanía del país, frente a otras posturas que lo que hacen es negociar, podríamos decirlo entre comillas, o entregar algunas cuestiones que tienen que ver con el patrimonio económico, político de nuestro país. Es decir, que este tema de la independencia sigue estando en cuestión. Esto vamos a seguir hablando ahora en instantes nada más. Vamos a compartir un tema musical. Les recordamos que nuestra línea de comunicación es el 432-1122 y para dejarnos un WhatsApp es el 343-480-3418. Enseguida seguimos en Y de repente la noche. Bueno, y hay un libro que se llama Revolución y lucha por la organización, primera y segunda década de la Revolución 1810-1829, del profesor Juan Antonio Vilar, que justamente muchas de las preguntas que responde son las que nos estamos haciendo aquí en este programa, y decíamos que es un tema tan interesante de analizar para entender muchas de las situaciones que nos suceden actualmente. Y como dice la frase de esa canción, ¿no?, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, y de eso estamos tratando de indagar en el día de hoy aquí en el programa. Hablábamos de estas tensiones que se han sucedido a lo largo de tantas décadas, ¿no?, que han sido constitutivas, también podríamos decir, de nuestra idiosincrasia.
no tenemos parte de eso que es esa polaridad, ¿no? Que siempre está tan latente y que bueno, que se ve en nuestra propia historia. Sí, lamentablemente es así, ¿no es cierto? Por eso, cuando yo escucho, por ejemplo, que bueno, funcionarios políticos dicen que lo que hay que lograr es la unidad nacional, que todos nos unamos y tiremos para el mismo lado, ¿no es cierto? Es algo como imposible. Sí, efectivamente, porque respondemos a distintos intereses, ¿m? Y esos intereses chocan, ¿no es cierto? ¿M? Es decir, no puede tener y tirar para el mismo lado el obrero que trabaja para Trump, ¿no es cierto?, que Trump mismo, ¿no es cierto? Claro. Evidentemente son contradictorios, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Así que lamentablemente esa unidad que tanto se dice buscar, ¿no es cierto?, es imposible lograrla en realidad, en la práctica real, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces, sí hay como ciertos países que tienen como una cuestión en donde se prioriza un poco más el interés del país ante intereses foráneos, ¿no? Y en este caso, tal vez los países como el nuestro, digo, Latinoamérica, tiene una larga también historia que habla claramente de que ha sido siempre sujeta de este tipo de estrategias políticas de dominación. Claro, sí, pero efectivamente son otros pueblos, ¿no es cierto?, tal vez mucho más integrado que el argentino, ¿no es cierto?, producto de la derrota del indio, para empezar, ¿no es cierto?, después de la derrota del criollo, ¿no es cierto?, y después ese flujo inmigratorio tan abundante y heterogéneo que, bueno, que sigue existiendo en menor medida en la actualidad, pero que entonces no han desembocado todas esas distintas culturas en una cultura argentina, ¿no es cierto?, una cultura nacional, una cultura latinoamericana, ¿no?, sino por el contrario, negando una cosa, negando otra. Por ejemplo, lo que en Argentina se dicen más nacionalistas, ¿no es cierto?, niegan al indio Claro. o gozan con su exterminio, ¿no es cierto? Y también en eso tenemos una larga historia, ¿no? Claro, bueno. Terrible, ¿no? Y claro, sí. Y el indio no fue exterminado ni por los españoles, ni por la empresa de Roca y compañía, ¿no es cierto?, sino que grandes, buenos, en buena parte del país, grandes grupos indígenas siguen bregando ahora porque, bueno, se les reconozca la tierra en donde han vivido desde hace cientos de años, algunos miles de años, ¿no es cierto? Y los seguimos echando de la selva o talando la selva, ¿no es cierto? Y quitándoles los recursos a los Congo, a los Wichí, ¿no es cierto? Y en el sur seguimos cercando. Ahora eso es algo relativamente novedoso. Hace algunos años están vendiendo tierras en la zona de Neuquén, de Río Negro, ¿no es cierto?, con lagos adentro. Sí. En esos lagos los indios... vendidos a capitales externos, a muchas veces, claro, sí, a Turner, también a Ginóbili y otros, ¿no? Bueno, en esos lagos han bebido agua durante miles de años los indios, y resulta que ahora
eso es propiedad privada, está cercado y no pueden entrar, acceder, claro, a una cuestión elemental que es de su tierra, digamos, de una comunidad que es de un pueblo originario y que no pueden acceder. Es decir, esa política de terminar con los indios no ha cesado, ¿no es cierto? Exacto. Esos indios, que algunos consideran argentinos, ellos se consideran en general indios, ¿no es cierto? O son huichí, o son conos, son mapuches, son guaraní, ¿no es cierto? Chocan sus intereses con los intereses de los terratenientes que se apoderan de esas tierras, ¿no es cierto? Pagándola, comprándola, registrándola como de su propiedad, ¿no es Por eso cierto? una de las cuestiones que nos planteábamos al principio del programa tiene que ver, por lo menos abríamos el interrogante, ¿cuál es el rol que tienen los pueblos en este proceso de independencia, ¿no? Nos planteábamos, ¿cuál es el rol que nos compete como ciudadanos, ciudadanas, en este proceso que es ser una nación independiente? Bueno, a mí me parece que para empezar hay que tomar conciencia, la conciencia real de nuestra situación, ¿no es cierto? De nuestra situación neocolonizada, ¿no es cierto? Si no partimos de esa base, ¿no es cierto? Y creemos que sí, que Nos vuelven a vender espejitos de pero colores. claro, sí, Sandra, tienes razón. Bueno, entonces, Pensaba porque digo, ¿no? Muchas veces en aras de la modernidad, y esto lo digo entre comillas, en aras de la modernidad, como usted señalaba, de la integración a nivel mundial, de no quedar al margen, como suelen decirse estas frases que son tan utilizadas, se terminan cediendo o concediendo derechos que tienen que ver con derechos nacionales, ¿no? Con derechos de una nación. sí, y eso es sumamente grave, eso es muy grave. Bueno, ahora estamos en una nueva etapa y pareciera que para poder defendernos mejor acá en la Argentina vamos a tener que empezar a hablar chino, ¿no? Claro. ¿Mm? Y literalmente, digamos. Dice, claro, pero fíjate, Sandra, que este gobierno está apostando para salir de esta situación económica crítica a inversiones extranjeras, ¿no es cierto? Que por otra parte no llegan, y van a llegar en cuentagotas, ¿no es cierto? Y no para dar trabajo, porque las nuevas empresas son tecnológicamente muy adelantadas y el trabajo que brindan es mínimo. No van a dar trabajo y sí van a dar ganancia, ¿no es cierto?, para, bueno, fugársela. Sí, que es lo que se está denunciando. Y aunque también hay que poner de relieve que el empresariado argentino, típicamente parasitario de los favores del Estado, ¿no es cierto?, gana $1 y se lo lleva afuera, ¿no? La llamada fuga de capitales, sí, ¿no? Sí, que suma... Que se suma al flujo financiero de miles de millones de dólares, centenares de miles de millones de dólares. Es terrible. Bueno, de ahí entonces que la situación es sumamente compleja, ¿no es cierto?, para salir de esta dependencia y de este atolladero, ¿no es cierto?, porque estamos atados casi de pies y manos. Bueno, hay que empezar con tomar conciencia de esto y después trabajar para lograr esa verdadera independencia. Por eso cuando se dice necesitamos un pueblo formado, un pueblo que conozca su historia, cuando decimos sobre la necesidad de conocer nuestra historia para no volver a repetir los errores ya cometidos, ¿no? Se trata de esto, de reflexionar críticamente, de tener una masa crítica
de gente que esté pensando en esto que tiene que ver con la posibilidad de analizar lo que es el proceso de independencia o de dependencia, como lo venimos hablando. Le agradezco muchísimo también, profesor, por haber llegado hasta nuestro programa, y como para cerrar, me gustaría una reflexión final frente a este nuevo aniversario, como dijo, que no fue tan real, sino más bien declamativo, de este 9 de julio de 1816, este nuevo aniversario, pensando en lo que vinimos hablando a lo largo del programa. Bueno, yo diría finalmente que es fundamental que nos ubiquemos conscientemente en el lugar que estamos, los argentinos, y también América Latina, o el Abya Yala, como lo llamamos nosotros, y bueno, estudiando lo que es en la actualidad esta realidad que vivimos, y de dónde viene, y hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto tomemos posición frente a lo que conscientemente, a la conclusión que conscientemente hayamos llegado. Ahora, quiero señalar finalmente que en la actualidad el mayor peligro que amenaza a la humanidad es la destrucción del medio ambiente. Sí, claro, porque es lo fundamental. Que va de la mano con estas cuestiones, ¿no? El pseudo desarrollo empresarial, ¿no? Estas cuestiones que atentan contra nuestra patria o nuestra matria, que es justamente nuestro ambiente. Le agradecemos muchísimo, Juan, ha sido un placer. El gusto ha sido mío también. Muchísimas gracias. Juan Vilar con nosotros aquí en Y de repente la noche.